en el libro de Proverbios, capítulo número 19 y verso número 21. Luego vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a leer verso 1 y 2, 3, 4. Vamos a empezar iniciando con Proverbio 19, verso número 21. Cuando usted lo tenga, hermanos, puede decir amén. Amén. Proverbios capítulo 19, verso número 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Lo voy a leer una vez más. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ahora vamos a leer en Evangelio según San Juan, capítulo número 9, verso número 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Verso número 3 dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Quisiera, hermanos, dar una breve meditación en estos versos que leíamos. Habíamos visto en Proverbios, hermanos, Proverbios capítulo número 19, donde menciona sobre los pensamientos. Menciona ahí sobre los pensamientos, sobre la variedad de los pensamientos, y algo, hermano, que nosotros podemos, que algo que nosotros hemos experimentado en la vida, y algo que también lo hemos visto, no una, sino varias veces, y es de que cada cosa, hermanos, que muchas veces nosotros vemos o ocurre en nosotros, siempre nosotros queremos encontrar una respuesta para conocer lo que ha sucedido. Y aquí viene una parte que es bien compleja, hermanos, en la vida del hombre. Y lo complejo es, como decía aquí en Proverbios, que hay muchos pensamientos, decía el verso 21, hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. Y esa variedad de pensamientos, hermanos, nos hace a nosotros tomar decisiones que
nosotros no sabemos si es una decisión buena o no. La Biblia dice que para el hombre todas las decisiones que toma son las correctas. ¿Ven? Eso es lo que dice la Escritura. Todos los pensamientos del hombre, todos los caminos del hombre, en su propia opinión, son lo correcto. Son lo correcto. Eso es lo que dice la Escritura. Todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre decide, todo lo que el hombre escoge, selecciona, en su opinión, en la opinión de él mismo, ese es lo correcto. Y aquí está lo complejo, porque no todo el tiempo es lo correcto. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad?, que el consejo del Señor, y está aquí en este verso 21, el consejo del Señor es el que permanece. Ahora, ¿qué está diciendo ahí la Escritura? Que el consejo de los hombres, fíjese, cuando la Biblia habla del consejo de los hombres, habla, hermanos, de que en la variedad de consejos, ¿verdad?, hay conocimiento, pero en el consejo del Señor, allí es el que va a permanecer en pie, es el que va a permanecer en firme. Ahora, lo complejo de los pensamientos es de que siempre queremos encontrar una respuesta, un porqué, una razón, un motivo, y allí, ¿verdad?, se torna lo difícil. Le voy a poner un ejemplo. Usted va caminando por la acera. Y mientras usted camina por la acera, usted tropieza. Usted se tropieza en la acera. Ahora, veamos ese aspecto bien sencillo, ¿verdad?, que se puede aplicar en cualquier otro ejemplo de la vida. Pero veamos ese ejemplo sencillo. Usted va caminando por la acera, se tropieza, y hay muchos pensamientos que se le pueden venir a usted en la mente, ¿verdad?, de por qué usted tropezó mientras caminaba. Hay una variedad de pensamientos que pueden venir a su mente de por qué usted tropezó mientras caminaba en la acera. Ahora, otra persona que lo vio a usted que tropezó mientras caminaba en la acera, también va a tener otra variedad de pensamientos tratando de encontrar cuál fue la verdad, el motivo del por qué usted tropezó mientras caminaba sobre la acera. Ahora, usted que estaba caminando sobre la acera y tropezó, le vienen muchos pensamientos en la mente, como por ejemplo, la acera estaba mal construida. Quizás los zapatos, ¿verdad?, le molestaban a usted y hicieron que tropezara. Quizás usted no se fijó, ¿verdad?, que había algo ahí en la acera y tropezó. ¿Y qué otra cosa más pudiéramos pensar? ¿Qué otra cosa más se pudieran venir? Que quizás usted venía distraído, distraída. Hay muchos pensamientos, ¿verdad? Y usted está tratando de encontrar cuál de todos ellos es el verdadero que le explique a usted del por qué usted tropezó. Ahora, quien lo vio a usted tropezando tiene otros pensamientos. ¿Qué otros pensamientos pudiera tener la otra persona que lo vio a usted tropezar? Este es un ciego, este es un tonto que no se fija, este es un pasmado, ¿verdad?, este es un bobo. Y
¿verdad? Y hay un montón de pensamientos. Y la persona está tratando de buscar, ¿verdad? Este es un aguado que no para bien las patas. Y tantos pensamientos que la persona puede, hermano, tener encontrando una explicación de por qué usted tropezó, hermano, mientras caminaba en la acera. Entonces, este es un ejemplo sencillo, pero que se puede utilizar en cualquier situación de nuestra vida, en cualquier ambiente de nuestra vida, y que nosotros siempre nos preguntamos, ¿por qué razón esto? ¿Por qué razón aquello? ¿Por qué? Usted se puede preguntar cosas que han venido a su vida y cosas que usted ha visto en la vida de otros. Y la pregunta siempre, hermanos, surge en nuestros pensamientos. Y también surge diferentes explicaciones del por qué me sucedió eso y del por qué le sucedió eso a la otra persona. Ahora, dentro de esa variedad de explicaciones, podemos ser sinvergüenzas, podemos ser positivos, podemos tener actitudes negativas, podemos tener un sentimiento hipócrita, podemos tener diferentes formas de sentir para proyectar diferentes opciones, diferentes pensamientos que pudieran ser la respuesta de lo que en realidad ha sucedido. Ahora, hermanos, independiente de todos los pensamientos que surjan en su mente y surjan en los pensamientos del otro, de los otros, hay uno que es verdadero. Hay uno que es la verdad. Hay uno que no es un pensamiento ni positivo ni negativo, ni que es hipócrita, ni que es falso, ni que es esto o lo otro. Hay un comentario, hay una respuesta, hay un pensamiento que es la verdad y que explica del por qué las cosas sucedieron de esa manera, en la vida de uno o en la vida del otro. ¿Amén? Bien sencilla esta meditación, hermano. Esto que yo le estoy diciendo es tan importante porque si nosotros lo entendiéramos y lo pusiéramos en práctica, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza, comprenderíamos muchas cosas y aprenderíamos de la palabra del Señor, aprenderíamos más de Él y conoceríamos obviamente más de Él, porque, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que independientemente de lo que tú pienses y de lo que la gente diga de tu vida, hay una cosa que es la verdad, y eso está en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros podemos extraer la respuesta que nosotros andamos buscando. Ahora, no es fácil que usted encuentre la respuesta que anda buscando en la palabra de Dios y la sostenga contra todo ataque que venga de los pensamientos de las otras personas, como también los pensamientos que vengan de su propia mente y de su propio corazón.
no es fácil. Usted tiene que aprender a dejarse moldear. Ve que nosotros no nacemos con ese molde. Nacemos sin el molde de la palabra de Dios. Y debemos de aprender a dejarnos moldear por el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. No es fácil, pero hermanos, debemos de aprenderlo para poder entonces comprender por qué muchas cosas en la vida suya y en la vida de otro son lo que son el día de ahora. Lo estoy llevando por un camino bien difícil, hermano, pero es la verdad. Es la verdad. En lo secular como en lo espiritual, es decir, en el mundo de lo que se mira como en el mundo de lo que no se ve con los ojos humanos, este principio gobierna en ambos ambientes. Uno de los ejemplos, uno de tantos de los ejemplos, es lo que leíamos en el Evangelio según San Juan. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús iba caminando con sus discípulos cuando de repente se toparon con un hombre adulto, no era ni niño ni joven, era ya un adulto. Por lo menos tenía la edad de lo que se consideraba una persona ya en su madurez, ¿verdad? No de joven, ya en su edad. Y hermanos, surge la pregunta, fíjese, no en los inconversos, ni en los incrédulos. La pregunta surge en los discípulos de Jesús. Y ellos le dijeron al Señor, Señor, aquí tenemos un ejemplo de las cosas que ocurren en la vida y que no las entendemos tan fácilmente. Y el ejemplo es, bueno, ¿por qué este fulano está aquí ciego? Y como le digo, hay una variedad de respuestas. La ciencia médica puede dar su opinión y decir, bueno, sucedió de que el padre con la madre cuando se unieron, surgió esto y esto y esto, ¿verdad? Produjo de que le afectara en ¿qué? En una parte del desarrollo y sucediera que pasó esto y finalmente repercutió en su visión y el muchacho nació ciego, porque el muchacho nació ciego. Y ese impedimento que tuvo no en todo su desarrollo no mostró en ningún momento mejoría, sino que se mantuvo ya como parte de la vida de él. La ciencia puede dar su opinión. Los padres pueden decir su opinión. Los padres pueden decir, bueno, que fíjese que cuando fue el muchacho, se golpeó la cabezota y desde ahí le empezó a fallar los ojos. Y yo digo que ese golpe fue que lo dejó así. ¿Quién más puede opinar? Los hermanos, la familia. La familia dice, no, es que como un muchacho era bien terco y le daban con un palo de coco en la cabeza y lo dejaron así. Hay tantas opiniones. ¿Quién más quiere opinar? ¿A quién más podemos traer, hermanos? Los vecinos, ¿verdad? Los vecinos, podemos traer los vecinos. Los vecinos pueden decir, que los papás dice que le untaban Vic en los ojos y eso le quemó los ojos y por eso se le hizo así. Y hicieron un remedio en la casa y le echaron los ojos para que mirara mejor y en vez de mirar mejor, miró peor. Y, hermano, hay comentarios de todo tipo. ¿A quién podemos invitar más? Ya invitamos a los vecinos, a los familiares, ya invitamos a los padres, a los hermanos, a los padres. ¿A quién más podemos invitar? Falta invitar a quién más.
Los hermanos de la iglesia. Esos son, esos son de cuidado, hermano. Invitemos a los hermanos de la iglesia. Invitemos a los que se congregan en la iglesia. ¿Qué dicen ellos? Bueno, los hermanos son tan espirituales que si no es santo, es demonio. Y los hermanos, si no lo ven, ¿verdad? Con las alas, lo ven con los cachos. Y dicen, bueno, bendición no tiene este. Y si no tienen bendición, pues este está en maldición. Porque estados intermedios no hay. O está bendecido o está maldecido. ¿Quién está a medias? ¿Será usted? Porque en la palabra de Dios no existen los estados intermedios. Y esa es una de las cosas que vamos a hablar, hermanos, tenemos por ahí para el 2018, si el Señor nos permite. Pero, hermanos, ¿qué más pueden decir los hermanos de la iglesia? Este no anda bien. Saber qué cosas andaba haciendo. Y le cayó un buen juicio de Dios, lo puso quieto. Y es que esto es lo que se merecía, que estuviera quieto. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí dicen que no. Es un sí y es un no. Yo conocí a un hermano, un buen hermano, que el Señor le dijo, te pensaba dar la vista, pero no te la voy a dar, porque si te la doy te me vas a perder. Así que así te vas a quedar. Y yo te voy a guiar con mi espíritu, le dijo. Y así lo dijo. Y bueno, hermano, y él caminaba por las calles, ciego, con su bastón, y el Señor le hablaba a él y le decía quién iba detrás, quién iba adelante, si tenía un peligro de un hoyo, si tenía un peligro de un carro que iba a pasar, si tenía peligro de un ladrón que lo venía siguiendo. A mí me consta todo eso. Así lo tenía el Señor. Eso era con él, pero en otros casos puede ser diferente. Pero volvamos a los hermanos de la iglesia. ¿Qué más pueden decir los hermanos de la iglesia? Hermanos de este señor ciego. Está en pecado, estuvo en pecado. ¿Qué más pueden decir los hermanos de la iglesia? Bueno, le llegó una prueba, pero es que este señor no ora. Sí, señor sana a los ciegos y este nunca viene a la oración, nunca viene al ayuno, ni se congrega, allá viene al mes. ¿Qué más pueden decir los hermanos de la iglesia? ¿Mm? ¿Mm? Bueno, vea que le hicieron, que alguien le hizo una brujería, ¿verdad? Y le cayó esa maldición, ¿verdad? Le cayó ese hechizo, ese ataque al enemigo y lo atrapó ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa pueden decir los hermanos de la iglesia? Hay una que es principal, bueno, hay una que, bueno, son muchas. Tenga fe, que usted no tiene fe, usted. Ya porque el doctor le dijo que no se va a sanar, ya usted ya se acomodó, pues. Oh, ¿qué más? ¿Qué más pueden decir los hermanos? Mire, ya le dije que lo voy a traer, lo voy a dejar, yo no le voy a cobrar. Y usted, vea, ni porque uno hace todo ese esfuerzo, usted no se anima. Anímese, hermano. Vamos al culto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estamos hablando, hermanos, de las
variedad de pensamientos que uno puede, hermanos, tener de algo que le pasó a uno o que le sucedió al otro. Pero vámonos, hermanos, no a lo que la gente piensa. Vámonos, hermanos, no a lo que usted mismo piensa. Vámonos al que tiene la respuesta correcta, y esa respuesta correcta está en el Señor. Él tiene la respuesta correcta. Ahora, hermanos, ¿cómo conoce la respuesta correcta del Señor? ¿Cómo conocer la respuesta correcta del Señor? Bueno, dos cosas. O te lo dice el Señor a ti, o lo encuentras en su palabra. Tanto si el Señor te lo dice o lo encuentras en su palabra, es lo mismo. Porque la palabra no se va a contradecir nunca con lo que el Señor te diga, ni el Señor se va a contradecir nunca con la palabra, porque es lo mismo. ¿Amén? Entonces, el Señor ha dicho en su palabra que si usted tiene la facilidad de tener un ejemplar de las Escrituras, pues entonces, bueno, y si tiene la facilidad de poder leerlo, bueno, la Biblia nos dice, la palabra del Señor nos dice que escudriñemos su palabra, porque ahí encontraremos las respuestas. Ahora, pero la gente, hermanos, no mira la palabra de Dios como algo que hay que leerlo y que es indispensable para la vida de uno, sino que la gente piensa que esto es religión y que aquí va a encontrar cosas absurdas que no son útiles para la vida. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre, para que el hombre esté en qué condición. En condiciones perfectas delante la presencia de Dios. Así dice la Escritura. Ahora, mire, hermanos, toda esa variedad de pensamientos que el hombre pueda tener, como el caso, hermanos, que vimos acá en el Evangelio según San Juan, que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿por qué razón este está así ciego? Ahora, hermanos, la Escritura habla de los que nacieron ciegos. Amén. El Antiguo Testamento, hermanos, habla de los que nacieron ciegos. ¿Y qué era lo que decían las Escrituras, hermanos, respecto a eso? Porque aquí los discípulos del Señor, hermanos, le estaban aplicando, hermanos, la palabra de Dios al ciego. Y le están diciendo: Señor, este nació ciego, ¿verdad? Porque hay presencia, hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo ahí, y eso es pecado. Pero mire, hermanos, y yo quiero terminar, ¿verdad?, con este pensamiento. Es bien fácil, bien sencillo. Pero, hermanos, yo he notado que está haciendo falta en la vida de nosotros. Y nosotros muchas veces caemos en ataduras porque no entendemos este principio. Y no nos liberamos porque no encontramos, hermanos, la manera cómo hacerlo. Y es bien fácil. Se mira fácil, pero no es fácil. Pero el Señor les dio la respuesta
¿Por qué razón? Porque él tenía la respuesta. Y el Señor les dijo a sus discípulos, les voy a decir algo. Él puede pensar, puede tener muchos pensamientos de por qué él está ciego y nació ciego. Y continúa en este momento, en estos minutos, en estos segundos, ciego. Y ustedes pueden tener también muchas maneras de pensar de por qué lo ven a él ciego. Y ustedes también pueden tener muchos comentarios y también pueden traer a otros para que también tengan otra variedad de comentarios. Pero les voy a decir algo, tanto los pensamientos de él mismo como todos los pensamientos de todos ustedes, ninguno se acerca a la verdad. Y la verdad de por qué él está ciego es, les dijo, porque hay un propósito de Dios que todavía no se ha manifestado en la vida de él. Y ese propósito que todavía no se ha manifestado en la vida de él es para que cuando se manifieste en la vida de él, Dios se lleve toda la gloria, no más. De ahí fue donde el Señor dijo estas frases muy famosas en el verso número 3. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Yo quiero finalizar, hermanos, solamente diciendo estas palabras. Como las dije al principio, hay muchas cosas en la vida que nosotros no las entendemos, hayan ocurrido en nosotros o hayan ocurrido en la vida de otros. Hay muchas cosas que los otros no las entienden de por qué ha pasado en nosotros. Y en la palabra del Señor, hermanos, hay una respuesta certera, y es de que Dios tiene un propósito diferente para los demás como para uno mismo. Y uno, hermanos, está llamado a buscar ese propósito tanto en la vida de uno como en la vida de los demás para poder aplicar correctamente el consejo del Señor. Porque como lo dice Proverbios, el consejo del Señor es el único que va a permanecer. Muchos dirán muchos comentarios, muchos pensarán muchos pensamientos, muchos tendrán diferentes opiniones, pero hay una que es la que va a permanecer. Hay una que es la que nos va a liberar y nos va a moldear. Hay una que es la esperanza para nosotros y es el consejo que está en la palabra del Señor. No hay otra respuesta. El hombre no puede decir una cosa y ser la verdad y Dios decir otra y ser la verdad. Dios no va a competir nunca con el consejo del hombre. El hombre sí compite con el consejo de Dios, porque el hombre dice: yo creo que Dios no me va a ayudar. Yo creo que Dios no conoce lo que me está pasando. Yo creo que Dios no sabe lo que necesito. Y ahí es donde el hombre, hermano, con esos pensamientos, forma su camino y dice en su opinión, como dice la Escritura, lo que yo digo, eso es lo verdadero. Y ahí es donde el hombre falla, porque el consejo de Dios es el que va a permanecer. Hermanos, la vida misma juzga y nos enseña que el consejo del Señor es el que permanece. Amén.
y amén. Vamos ahora. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu consejo. El pensamiento es muy sencillo, pero es lo que a muchos les hace falta poder conocerlo. Muchos tienen pensamientos obstruidos, muchos tienen pensamientos de fracaso, muchos piensan que todo se terminó, muchos piensan que ya no hay un día nuevo, un día diferente. El ciego tenía esas expectativas de que nunca más iba a volver a ver. Es más, nunca había visto porque había nacido ciego. Ahora, el ciego que tuvo un encuentro con el Señor pudo darse cuenta de que los pensamientos que él tenía de él mismo no estaban a la altura de los pensamientos del Señor. Y que los pensamientos que los discípulos de Jesús tenían de él también no estaban a la altura de los pensamientos del Señor. Y que los pensamientos de sus amigos y de sus padres y de demás personas tampoco estaban a la altura de los pensamientos del Señor. Y no fue que él lo conoció hasta el momento en que el Señor se mostró delante de él y le dio la vista para que todos, incluyendo los discípulos de Jesús, incluyendo los que lo conocían a él, incluyendo aún los hermanos de la iglesia, se dieran todos cuenta de que había un pensamiento nuevo, verdadero, diferente y que provenía de la misma boca del Señor. Y ahí fue el motivo donde todos quedaron asombrados del milagro, pero que también se habían dado cuenta de que sus pensamientos estaban erróneos. Así como el ciego se dio cuenta que también sus pensamientos estaban erróneos, así también nosotros podemos estar atados por los pensamientos que tenemos de nosotros mismos y por los pensamientos que también nosotros aceptamos y oímos de los otros que nos hablan y nos murmuran y nos dicen. No hay mejor pensamiento que el pensamiento del Señor. Y todos somos llamados a buscar ese pensamiento, ese consejo sabio, no solamente de su presencia, sino también a escudriñar su palabra, porque en su palabra encontramos muchas liberaciones de muchas ataduras que nosotros mismos andamos cargando, y todo por aceptar nuestros pensamientos y por aceptar los pensamientos de otro y por no escudriñar la palabra de Dios y por no buscar la respuesta en su presencia. Dios es el único que tiene la respuesta correcta, y esa es la respuesta que debemos de sostener, buscar, aceptar, retener, aunque el enemigo venga con otro pensamiento diferente. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, renunciamos a nuestros pensamientos, Señor, que no tienen fundamento en tu palabra. Renunciamos, Señor amado, a los pensamientos de los otros que no tienen fundamento en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo ahora recibo y acepto los pensamientos que provienen de tu palabra y de tu presencia,
Y te ruego que me ayudes a sostenerlos, a guardarlos y a dejarme moldear por ellos, pese a la presión que yo reciba del maligno, de mis propios pensamientos y de los pensamientos de otros. Por la presión que yo reciba para cambiar, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, dame fuerzas para poder, Señor amado, caminar conforme a tu voluntad y aceptar, Señor amado, tus designios, los propósitos que tú tienes preparados desde ya para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, cancelo, Señor amado, cancelo todo impulso de esta carne. Cancelo, Señor amado, en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario que venga, Señor amado, a atacar mi mente, mi vida, y que no tenga fundamento conforme a tu palabra, conforme a la boca, conforme a tus dichos, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad perfecta. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda, Señor amado, ayúdame a que esa fortaleza en mi mente caiga y sea derribada por el poder de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Reciba esa liberación, hermano. Reciba esa liberación. Muchos en la vida caminan con ataduras en su mente, abrigando pensamientos de otros y abrigando pensamientos de ellos mismos, menos los pensamientos del Señor que están en su bendita palabra. Libérese, hermanos. Cuando usted tenga una atadura, aprenda a detectar la atadura en sus pensamientos y diga: Señor, yo necesito ser liberado de esto, me voy a tu palabra. Y cuando encuentre la llave para ser liberado, hermanos, ahí mismo derribe esa fortaleza en su mente y usted va a recibir en ese mismo segundo liberación en el nombre de Jesús. Amén y amén.